don Guillermo Lasso, ex candidato presidencial del movimiento Creo Suma. Esto de acuerdo obviamente al planteamiento que se da en este momento. Yo por eso le digo nada más señor Lasso, porque falta todavía el siguiente paso. Así que, bueno, le preguntaba yo, señor Lasso, ¿qué pasa entonces cuando me dice usted, pues bueno, los integrantes del tema del Consejo Electoral, pues son todos del partido de gobierno, y entonces cómo confiar en que habrá una revisión de voto a voto, pues con la confianza de que sea transparente? Bueno, precisamente ese es el problema, ¿no? La esencia del problema, juez y parte. Perdóneme usted y quienes nos escuchan esta noche por el ejemplo grotesco. Es como una mujer violada por un juez, resulta que tiene que acudir donde ese mismo juez violador para que administre justicia. Imagínese usted si ese juez va a actuar con imparcialidad. A pesar de aquello, porque así lo manda la ley ecuatoriana y nosotros sí respetamos la ley, acudiremos ante esa instancia y ellos tendrán la oportunidad de reivindicarse con el pueblo ecuatoriano. Depende de ellos. Yo soy un demócrata, Fernando, y a mí me hubiera gustado, al igual que en el 2013, haber aceptado los resultados inmediatamente. Pero yo no puedo aceptar unos resultados que perjudican la voluntad de la mayoría del pueblo ecuatoriano. La Tibisay Lucena del Ecuador se llama Juan Pablo Pozo y forma parte de Alianza País con su propio candidato, su propio Consejo Nacional Electoral, sus propios consejos provinciales y el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que al final del día tendrá que dirimir en este problema. Ahora, déjeme preguntarle, digo, me voy a basar en historia, ¿no? En elecciones recientes. Lo hemos visto, por ejemplo, en México, cuando hubo reclamo por parte de Andrés Manuel López Obrador, donde dijo le habían cometido fraude. Lo vimos, y me voy a ir a otro extremo, ¿no? Lo vimos en Venezuela con Enrique Capriles, y la realidad es que es muy difícil, hasta ahora no se ha dado en los tiempos recientes, que se revierta la decisión o el reporte final de un consejo electoral. ¿Usted todavía guarda la esperanza de que vaya a ser diferente la historia en Ecuador? Porque normalmente se dan estos escenarios, hay exaltación, hay gente en la calle pidiendo un recuento, un voto a voto, pero el resultado final es el mismo, ¿no? ¿Piensa usted que puede cambiar la historia? Yo no puedo ser cómplice de un fraude. Yo tengo que ser muy claro y transparente y estar del lado de esa mayoría del pueblo ecuatoriano que exige que se respete su voluntad. Y como le digo, como demócrata, me hubiera gustado aceptar los resultados, pero ha habido tantas irregularidades que sin duda alguna el pueblo ecuatoriano no es que simplemente por capricho está saliendo a las calles en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en las principales ciudades del Ecuador. Ya vamos prácticamente domingo, lunes, martes y miércoles, y esto va a continuar hasta que realmente se resuelva acorde con la transparencia. Probabilidades, sí, pueden ser muy adversas, pero la obligación de un demócrata es estar al lado de su pueblo, es estar al lado de su pueblo. Oiga, ¿no cree usted, y se lo quiero preguntar, porque eso de que se cayó el sistema y es como que ya una burla, ¿no?, para los procesos electorales en Latinoamérica, lo hemos visto en muchos otros países? ¿No cree usted que debe legislarse ese tema? Cualquier elección donde se caiga el sistema se tiene que volver a hacer completa, ¿no? Para que no haya problemas, no haya confusiones, no haya suposiciones ni situaciones extrañas, porque en todos lados se cae un ratito el sistema y las cosas cambian de pronto. ¿No cree usted que debe legislarse eso ya? Cualquier elección donde se caiga el sistema se repite, no cuenta. ¿Qué piensa usted acerca de eso, señor Lasso? Porque pues, no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Bueno, yo creo que el problema no es una caída del sistema, el problema es que entre en acción el sistema de la dictadura de un partido político, porque estas cosas no suceden en Chile, por ejemplo, o no suceden en Colombia, por ejemplo. Esto pasa típicamente en aquellos países gobernados por la dictadura de un partido político. Y fíjese usted que yo no hablo de socialismo del siglo XXI, porque eso es una falta de respeto a los socialistas, con quienes yo no comparto sus ideas. Pero bueno, al final del día hay gente muy, muy seria ahí y que son demócratas. Pero los que gobiernan en este caso en el Ecuador
no son socialistas, es simplemente el molde, típico molde de la dictadura de un partido político. Es ahí donde suceden las caídas, entre comillas, del sistema. No son caídas, son blackouts deliberados para precisamente en la sombra cambiar los resultados. Dígame una cosa, ¿va a llegar más allá pidiendo una auditoría tal vez de el software utilizado precisamente en el proceso? Perdón que no le escuché, Fernando. Le preguntaba si piensa llegar más allá, además del conteo, del reconteo voto por voto, tal vez una auditoría del software utilizado precisamente en el proceso. Lo hemos planteado ya y llegaremos a todos los espacios que nos permita la ley ecuatoriana. Téngalo por seguro que lo haremos y esa es mi responsabilidad frente a la mayoría de ecuatorianos que quiere un cambio. Señor Lasso, pues agradecerle mucho su tiempo, decirle que, bueno, yo no sé si todos tengan Twitter o no, pero la etiqueta Conclupruebas se ha convertido en tendencia número 1 en el Ecuador. Me imagino, no sé si esto significa algo, pero ahí se lo paso, ¿no? Para muchas que lo gracias, tenga Fernando. en el archivo. Gracias a usted. Gracias a usted. A CNN. Gracias, muy amable, señor Lasso. Que pase buenas noches. Gracias por acompañarnos. La expectativa política en Ecuador este miércoles giró en torno al anuncio de Guillermo Lasso. El ex candidato presidencial opositor dijo que demostraría que hubo fraude en su contra en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado. El director del movimiento político Creando Oportunidades, César Monge, partido representado por Lasso, explicó que tenían por lo menos 1.700 actas inconsistentes por sus diferencias numéricas y por la falta de firmas. Mencionó que ese número de actas representa casi 600.000 votos. Los líderes de la oposición también denunciaron que durante el proceso de conteo de votos se produjo un apagón informático electoral. Dicen que la tendencia daba la victoria a Lasso, pero que luego del apagón las cifras favorecían a Moreno. El Consejo Nacional Electoral explicó que el sistema informático nunca dejó de funcionar, sino que hubo lentitud en la información debido al gran volumen de tráfico en la página web. Vamos a exigir, amparados en la ley y la Constitución, que se recuenten los votos uno a uno en todo el territorio nacional. La verdad debe brillar voto a voto. La asambleísta oficialista Jimena Ponce dice que el proceso electoral sigue su curso normal y que si el ex candidato Lasso quiere el recuento de votos, hay procedimientos establecidos. Es un recurso al cual tiene que apelar con la ley. La palabra de un banquero no es mandato para el Ecuador. Lo que es mandato para el Ecuador es la ley. Mientras tanto, la gente aquí en la calle continúa con la protesta. Ellos aseguran que no van a salir, que van a permanecer hasta que haya un pronunciamiento en este sentido, la posibilidad del reconteo de votos. Los simpatizantes de Lasso han realizado concentraciones y movilizaciones de protesta porque consideran que el Consejo Nacional Electoral no ha respetado la voluntad de la mayoría en las urnas. Los líderes de Creo dicen que las autoridades del Consejo Nacional Electoral deben solucionar pronto este conflicto. La gente, en lugar de calmarse, se va a exacerbar. Y aunque nuestra convocatoria es pacífica y democrática, no podemos responder por cómo el bolsillo de todos los ecuatorianos se ve afectado por esto. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, explicó este miércoles cada uno de los pasos dados durante el escrutinio de los votos. Descartó la posibilidad de un fraude electrónico. Falso, infame, imposible. Por tanto, es fácil comprobar el acta física con el acta que está en la página web. Para CNN, Andrés López, Quito. En esta jornada, el Consejo Electoral de Ecuador realizó un taller con medios de comunicación para ofrecer un balance de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Por si había cosas que no habían quedado claras, y bueno, el encuentro estuvo liderado por el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien refirió que con la participación del 83% de la ciudadanía, la cita fue una jornada transparente.
Pozo presentó también los resultados en porcentajes del recuento de votos y destacó: no se registraron inconsistencias o evidencia de fraude. Resaltó también el funcionario la efectividad en la instalación de las juntas receptoras del voto, al tiempo que informó que los reclamos se tienen que hacer dentro de los tiempos postelectorales establecidos, dentro del plazo que corresponde. La participación que tuvimos el 2 de abril es del 83% de los ciudadanos empadronados, que son 12.816.698 electores. Como ustedes conocen, el mismo padrón que se ocupó en la primera vuelta, por ley, tiene que ocuparse y se ocupó en la segunda vuelta. Y en este caso tuvimos el 83% de participación. Algo que destacar, el control político. Como nunca antes, en el 97% de las juntas receptoras del voto se tuvo delegados de las dos organizaciones políticas, de la Alianza Creo Suma y del Movimiento País.